hoy día Alejandro Toledo y Elian Carp, están en el ojo de la tormenta. Bueno, todo el mundo está en el ojo de la tormenta ahora por lo que viene, ¿no? Está con nosotros, como ya dijimos, Antero Flores Arauz, cuando estamos cumpliendo 25 años del 5 de abril. ¿Dónde estabas tú el 5 de abril, Antero? Te cuento, ese domingo. Yo estaba en Camerún. Habíamos sido la delegación del Perú, en parte del Senado y de diputados, a la Unión Interparlamentaria, que es en buena cuenta el Parlamento Mundial, y nos tocó ahí recibir el 5 de abril, al día siguiente que recién habíamos llegado. Ahí estábamos, por ejemplo, Vitocho García Belaúnde, no sé si tú te acuerdas, bueno, todo el mundo se acuerda, Ana María Fernandini, claro, una guapísima parlamentaria de Lambayeque. Estaba también don Jorge Lozada Estamburi, senador del APRA, y también, entre otros, Pepe Barba, caballero, y ahí nos tocó, y nos encontramos, sí, con la única peruana que había en Camerún, era María Rosa Tapia, la hija, no sé si te acuerdas, un antiquísimo funcionario de la entonces, un organismo que pertenecía al Ministerio de Fomento, Tapia Carreño, Ángel Tapia Carreño, ella casada con un asesor forestal de la misión forestal canadiense, Denis Boutot, que hoy día viven en Lima, y realmente nos ayudó muchísimo porque nos hizo una serie de contactos para poder salir de Camerún. Claro, porque ustedes de pronto el 5 de abril ya no eran congresistas, o sea, ya los disolvieron en Camerún. Así es, estábamos, como te digo, en Camerún y tratamos de ahí de sacar una resolución de la Unión Interparlamentaria condenando el golpe, como que lo logramos, pero te cuento como anécdota, la delegación del Japón se oponía y hacía un lobby enorme para que esto no saliera. Y recibí la llamada de Lucho Bedoya Reyes, presidente del PPC, para que fuera a hacer gestiones con la Asamblea Nacional en Francia, en París. Y de ahí recibí otra llamada para que me fuera a Miami a encontrar a Máximo San Román, que pasaba de República Dominicana a Miami. Y en Miami estuvimos con él, con Vitocho, y lo llevamos a Washington, a la reunión de la OEA, al Consejo Permanente, en fin, fue recibido. Pero la OEA en ese momento era poco reactiva, ni siquiera, ¿qué te puedo decir?, receptiva, ni reactiva, nada. No le interesaba el tema. Ya tiempo después y con las semanas que pasaron, ya el 18 de mayo, cuando fue la asamblea, que es diferente al Consejo Permanente, el Consejo Permanente son embajadores, la asamblea de la OEA son los cancilleres, que son políticos, y el 18 de mayo, un mes y algo, unos días después, se llevó la asamblea en Nassau, en Bahamas, y ahí representamos a la oposición, el que habla, y Pedro Cateriano, que me acompañó. Y como anécdota te puedo decir que no nos dejaban ni entrar siquiera al hotel. Tuvimos que entrar con las credenciales de dos representantes chilenos que nos prestaron su credencial para poder entrar. Siquiera entrar. La mía fue la de Es decir, lo que ocurría era que a quien se reconocía, o sea, se reconoció la legitimidad del régimen pese al golpe de Estado. Habían hecho no sé qué gestiones, porque acuérdate que manejaban y llegaron con una parafernalia enorme. Llevó Fujimori con un avión en que estaba Grossespiel, acuérdate, es el ex canciller uruguayo que después claro, le preparó la supuesta salida del sistema interamericano de derechos humanos, y estaban cualquier cantidad de periodistas. Nos fue muy difícil, como te digo, entrar, porque qué manejos habrían hecho, que estábamos ahora, en la lista negra. Ahora, y era canciller, como te digo, otra anécdota, el canciller peruano era
Era Ken Blacker. Blacker Miller, Claro. que lo aconseja mal a Fujimori, le da dos consejos malos. Como él no era del sistema diplomático, no le hace conocer que la asamblea son políticos. Y entonces en el discurso de Fujimori se lanzó contra la partidocracia, los partidos, etcétera. Que estaban ahí todos representados. Así es como ir a inventarle la madre a los dueños de casa. Y la segunda mal consejo es: habla antes que Antero. Entonces, después que habla Fujimori, me toca hablar a mí en representación de la oposición. Entonces, pues, fue una sacada de mugre y una respuesta a todo el enfrentamiento a la partidocracia. Pero ahí salió el acuerdo de hacer, la transacción política de hacer el Congreso Constituyente. Claro, porque ya no había, o sea, eso es lo complicado de la situación, ¿no? Mira tú, es increíble 25 años después discutir desde las diferentes perspectivas que se enfrentó, pero nosotros tenemos el problema desde el lado de los medios. Entonces, ¿cómo enfrentas tú un asunto cuando tienes a la mayoría de la población a favor de lo que está ocurriendo y odiando a los políticos? Es decir, no entrevistabas a un político y te cambiaban de canal simplemente porque la gente no los quería ni ver. Por favor, te escupían. Era increíble, ¿no? El golpe, normalmente los golpes de Estado reciben como una reacción en contra de ellos, por lo menos a los sindicalistas, a los estudiantes universitarios. Acá nada. Acá más de 80, 90% estaban de acuerdo con el golpe, porque durante año y medio se había dado que los partidos eran malos, que los congresistas corruptos y una serie de pretextos. Inclusive las supuestas motivaciones del golpe fueron pretextos. Una, que el Congreso era corrupto. ¿Qué corrupto podía ser si no manejaba fondos, salvo su presupuesto? Dos, que era poco amigable con el gobierno, y en el primer año le habías dado la presidencia del Senado a Máximo San Román, que era su vicepresidente de la República, y en diputados a Víctor Paredes Guerra, que era del fujimorismo. Le habías dado facultades legislativas para cuanto código había. Yo en plan de broma digo, faltó solo el código de barras. Sí, y se le dio facultades para todo. Ahora, igual había un clima de confrontación igual, ¿no es cierto? Entre Lo que pasa es que se picó Fujimori por un proyecto de ley que se hizo ley, que promovió Ramírez del Villar, que era absolutamente lógico. Cómo organizar la supervisión o la fiscalización de los decretos de urgencia, de toda la normatividad que pide el Poder Ejecutivo, inclusive la delegación de facultades. Entonces, una ley que te dijera cómo hacer esa fiscalización, y el tema no le gustó y lo decía. Y dos, siempre hubo una cierta distancia con los nuevos presidentes del Parlamento, que eran Osterling y Ramírez del Villar. Felipe Osterling contaba que una vez se encontraron en el aeropuerto y estaban en la sala VIP esperando cada uno su vuelo, y cada uno en un extremo, porque salvo una venia no se pudo ni conversar. Increíble. Ni tomarte un cafecito con el presidente de la República. Sí, Antero, tenemos información de último minuto. Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, Erika, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Representantes de Peruanos por el Cambio y Frente Amplio realizan en estos momentos una conferencia de prensa en contra de esta derogación del decreto sobre crímenes de odio. Vamos a escuchar a la parlamentaria Marisa Aguilar. Ahora vamos a escuchar a la parlamentaria Indira Huelca, también de Frente Amplio. Requiere la Comisión de Constitución dejar de recordar o dejar de mencionar las similitudes que tiene una decisión como esta, hoy 5 de abril, con la que hubo justamente en este Congreso de la República hace 25 años. El uso de una mayoría para restringir derechos, el uso de una fuerza política, del poder que le entregó el pueblo para representarlo, para priorizar sus intereses particulares, es algo que merece nuestra condena. Y en esta evaluación y en esta lucha estamos respaldando a la sociedad LGTBI en nuestro país, una de las más vulnerables y una de las que sin duda resultará perjudicada producto de la derogación de las categorías de identidad de género y orientación sexual del decreto 726
Bien, Nicolás, han sido entonces algunas palabras de la parlamentaria Indira Wilca. Ha convocado hoy a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín a una marcha en protesta a esta derogatoria del decreto por crímenes de odio. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Estamos con Antero Flores Arauz, que era congresista en el momento en que se produjo el 5 de abril, que como ustedes han escuchado, los que han estado siguiéndonos ahora más temprano, fue el encargado de digamos, contrarrestar la versión de Fujimori justificando el golpe, y fue, lo que permitió. Ya no era posible la vuelta atrás, ¿no es cierto? Pero vamos a ir, antes te lo haría, vámonos a la pausa y regresamos. Porque yo creo que ese aspecto de la conversación es absolutamente sustancial y fascinante, porque la gran pregunta es, ¿pudieron hacer las cosas de otra manera? ¿Pudieron hacerse las cosas de otra manera? Y yo estaba ahí, a mí no me contaron. Yo digo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Regresamos. 7 de la mañana, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades Exitosa, a lo largo y ancho del país. Está con nosotros don Antero Flores Arauz para hablar de lo que pasó el año 92 y cómo él mismo, porque tú fuiste un protagonista de eso. No, tú no fuiste a ver la película, tú estabas en ella, tú eras parte del... ¿no? Y con una serie de anécdotas. Te cuento que cuando regreso a Lima, después de haber estado en Washington, en la OEA, el aeropuerto, yo llegaba y el aeropuerto estaba tomado. Tropas por todos lados. Yo decía, ¿quién llegará? No, eres idiota. Y entonces un señor periodista bien desubicado me dice, así que usted se ha ido a vacacionar a Camerún. Oye, usted, si iría a vacacionar, sería Camerún el último lugar que escogería. Antero, esto, es decir, yo he contado la anécdota de la entrevista con Alfonso de los Heros, y cómo, es decir, por un lado tú tenías la posibilidad de que todo aquello que el gobierno quería hacer, el Congreso te lo podía dar. Se lo dio. Y si no te lo daba, tú tenías la posibilidad del mecanismo del voto de confianza. Así es. ¿No es cierto? Y que esa opción era una opción válida. Estaba ahí. Ahora, ¿qué hubiera significado esa opción? Fortalecer el partido. ¿Por qué? Porque si tú adelantabas las elecciones de la Cámara de Diputados con un mecanismo constitucional, lo que tenía que hacer el fujimorismo era ir a elecciones, y para ir a elecciones necesitas un partido, y necesitas dirigentes y candidatos, y como se dice ahora, está de moda, lo dicen los sociólogos que ponen a cada rato palabras de moda, empoderar. El problema es que el poder del partido le quitaba poder a Montesinos, y Montesinos no quería eso de ninguna manera, y uno de los que hubiera tenido poder hubiera sido Máximo San Román, que está en la línea. Máximo, está en la línea Máximo Andrés, San Román. No te olvides de Andrés Reyardo. Don Máximo San Román. Fuimos juntos a Washington. Yo lo acompañé. Máximo. Hola, Nicolás, gracias por darme la oportunidad de saludar a todo el pueblo del Perú a través de las ondas de Radio Exitosa. Máximo, estamos tratando de sacar las lecciones del 5 de abril y una de las interrogantes más importantes, porque es lo que se ha pretendido, digamos, legitimar, ¿no es cierto? No había otra manera, ¿no? Decía Fujimori y sus seguidores en determinado momento. El 5 de abril era una medida inevitable, o sea, había que cerrar el Congreso para capturar a Abimael Guzmán, para reactivar la economía, para hacer lo que era necesario hacer. Tú estabas ahí, Máximo. Sí. Y era posible que las cosas fueran de otra manera. Y primero, Nicolás, yo quiero reprochar totalmente esas afirmaciones. Hasta ese momento, en 18 meses, un Congreso de senadores y diputados donde no teníamos mayoría, le dimos todas las facilidades para que el país se transforme. Y ya habíamos logrado la infección de nuestra economía mundial. Y a mí me tocó ir hasta el Club de París. Hemos hecho un gran esfuerzo y sacrificio de sacar un país inviable. Y la verdad que inclusive se negó a pagar la deuda externa a un país viable. El 5 de abril del 92, Polonia y yo íbamos a recibir los primeros cheques de desembolso del Banco Interamericano de 480 millones de dólares. Así es que esa justificación solamente ha servido para tapar la corrupción y la desmoralización de nuestras Fuerzas Armadas
que provocó Montesinos. Es decir, digamos, la argumentación no es que había una crisis, o sea, había un descrédito de la clase política, eso es verdad, pero eso, en el caso de que te lleve a una confrontación, o sea, tenía una salida, insisto, que era la salida constitucional. Bueno, si la Cámara de Diputados te boicotea, entonces pides voto de confianza, y si se persiste en la negativa el voto de confianza, entonces disuelves constitucionalmente la Cámara de Diputados, convocas elecciones que además ustedes ganaban, Máximo. La mayoría del país estaba con ustedes en ese momento. Efectivamente, lo que pasó en ese momento es que, si bien es cierto, se notó una confrontación de poderes ante la opinión pública provocada por ellos artificialmente, porque realmente lo que había era la total colaboración del Senado y de diputados, especialmente con el respaldo del Fredomo, para cambiar el país. Entre ellos y Cambio 90 fuimos capaces de ponerle el piloto automático a la economía del país, la reinserción de nuestra economía, la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo, promover el empleo, promover la inversión. Firmamos los convenios internacionales para proteger la inversión privada. ¿Qué más querían estos señores? Estos señores estaban jugando ya a ser autoritarios y a hacer una dictadura. Claro, o sea, lo que queda claro, mirado en perspectiva ahora, es que acá había un plan de Montesinos, ¿no es cierto? Porque además no solamente era disolver el Parlamento, sino ir cerrando el entorno de decisión. Tú fuiste excluido, Susana Higuchi fue excluida, Santiago Fujimori fue excluido en determinado momento, el propio Jaime Yoshiyama, que había sido un colaborador muy cercano, también fue excluido. Es decir, y al final hasta su hija Keiko, ¿no?, que era muy joven, pero sin embargo alguna influencia tenía sobre Alberto Fujimori, se quedaron solitos los dos, ¿no? Yo no me siento excluido, yo me he autoexcluido porque yo no podía apoyar un golpe irracional, irresponsable, y sabemos que los regímenes dictatoriales siempre conducen a la corrupción y al autoritarismo. Yo desde el primer momento, ante la OEA, ante los otros organismos internacionales, puse mi voz de protesta diciendo que detrás del golpe estaba el narcotráfico, la corrupción generalizada y además la pérdida de autoridad de parte del Estado. Está con nosotros Máximo Antero Flores Arauz. Que desde acá lo saludo a Máximo. ¿Qué tal, Antero? Qué gustazo escucharte. Lo mismo, aquí le he estado contando al público oyente y televidente y a Nicolás que nos escucha sobre nuestras peripecias desde Miami para ir a Washington y ahí a reunirnos con la OEA, la poca receptividad que hubo en la OEA en ese entonces y, en fin, todo lo que pasamos en esos días para buscar el restablecimiento de la democracia peruana. Tú recordarás, Antero, que cuando viene Luis Einaudi, conjuntamente con el embajador Tony Quayton, cuando nos reúne, yo dije la denuncia que detrás del golpe de Fujimori estaba el narcotráfico y la corrupción. Tú eres testigo de sesión. Y le dije que uno de sus discípulos, que él había captado para la CIA, el capitán Montesinos, era el verdadero gestor del golpe. Y después Luis Einaudi, como jefe de Montesinos, tuvo que aceptar en esa reunión que tuvimos en la Embajada de Estados Unidos. Lo recuerdo clarísimo y es verdad todo lo que tú afirmas. No nos comprendían y sobre todo el pueblo peruano estaba a favor del golpe porque se había desprestigiado a toda la clase política. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerles a ambos. Evidentemente en la OEA siempre es determinante la posición del gobierno norteamericano. Bueno, ¿cuál fue la posición del gobierno norteamericano en una circunstancia como esa? Mira, en el... Apoyar a Montesinos. Montesinos fue reclutado por Luis Einaudi como agente de la CIA. Y eso lo reconoció en esa reunión donde Antero y todos los representantes de los partidos democráticos estábamos reunidos juntamente con el embajador Tony Quayton. En un principio la OEA fue absolutamente desaprensiva en nuestro primer viaje a Washington con Máximo. Después la cosa fue cambiando y lo que se hizo ya en
en Nassau fue una transacción política. ¿Qué quería la oposición? La oposición quería que fuera Máximo San Román el que sustituyera... Por supuesto, que fue reconocido como presidente constitucional. Cosa que legalmente le correspondía. Claro, porque constitucionalmente lo que había hecho el presidente era causal de vacancia, es decir, había violado la Constitución. Sin ninguna duda. Y lo que correspondía era que Máximo San Román asumiera la presidencia de la República. Y dos, que regresara el Congreso que había sido cesado. Pero como eso no era posible... Políticamente no era viable. Inviable, absolutamente, porque había el 90% de la gente que apoyaba el golpe de Estado. Entonces, ¿qué quería Fujimori? A diferencia de lo que quería la oposición, Fujimori quería entronizarse él en el poder per secula seculorum y manejar todos los poderes del Estado. Entonces, en Nassau se llega a una transacción política. ¿Cuál era la transacción política? Fujimori se queda, pero se hace un Congreso Constituyente. Y entonces se le echó la culpa de todos los males a la Constitución, como siempre ha sucedido. Ahora... Pero, Antero, yo quiero recordarte un detalle. ¿Recuerdas cuando no hay una viabilidad de salida? Máximo San Román, como presidente constitucional, convoca a la elección de una asamblea constituyente, y cuando se entera la dictadura mandan a buscar a Roces Fiel para que vayan a Bahamas y planteen la elección de un Congreso Constituyente. Así fue exactamente. Ahora, hay un tema que preocupa... Sí, perdón, Antero. Mucho se ha discutido por qué unos partidos políticos fueron al Congreso Constituyente y otros ni siquiera postularon. Y la realidad fue que quienes fuimos como agrupaciones políticas al Congreso Constituyente es para recobrar en alguna forma una ventana de oportunidad hacia afuera, recobrar un espacio que te pudiera llevar a través de la prensa a todo el país, porque se había perdido, no tenías ningún medio en donde poderte expresar. Algunos partidos no quisieron ir, otros a base de eso recuperamos un sitial frente a la prensa y pudimos lograr que la gente nos escuchara, porque nadie escuchaba nada. Eso fue lo que sucedió, ¿no? No, yo he contado la anécdota política, que incluso para nosotros era muy difícil a quién ponemos a hablar en determinado momento. O sea, yo recuerdo mucho el reportaje ese famoso que se hizo el día 12, donde se mostraron simplemente los hechos, ¿no es cierto? Y donde mostramos la imagen de los intentos de reunirse el Congreso, de la crisis en el Colegio de Abogados, ¿no? Cuando Ferrero Costa, ¿no es cierto?, tiene ahí un altercado a Raúl y le pegan sus varazos. Le meten un tremendo golpe, ¿no? Y tiene una reacción que ahora, digamos, con expresiones inconvenientes, irrepetibles. A ver, Nicolás, yo quisiera precisar, aprovechando que está mi amigo Antero, decirle que como que yo había convocado la salida democrática por la elección de una asamblea constituyente y esto no se dio, yo tenía la responsabilidad de armar la planta, la lista de candidatos al Congreso Constituyente y convencí al embajador Javier Pérez de Cuellar para que aceptara. Lastimosamente, esto fue malogrado con la participación del expresidente de la UNDE y con la participación cómplice de Alfredo Barnechea. ¿Y cómo fue eso, no? ¿Cómo fue esa parte de la historia? Eso fue, como yo tenía la responsabilidad de presentar una lista de candidatos al Congreso Constituyente que debería presidir el ex embajador de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Y los acompañantes íbamos a elegirlo él y yo. Lastimosamente esa propuesta, que fue aceptada por todos los presidentes de los partidos, el arquitecto Fernando Belaúnde lo observó, y no solamente eso, sino que comprometió a Alfredo Barnechea para que entre los dos hicieran que decline en ese propósito. Para que decline el doctor Pérez de Cuellar. Ahora, así Máximo, un tema que preocupa mucho, y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después, cuál era la intención que había detrás de controlar absolutamente el poder, y cómo esto tenía que ver directamente con el manejo de los fondos públicos. Es decir, terminamos en un régimen donde no había ninguna decisión importante
de ningún negocio, ninguna contratación pública, ni siquiera ningún juicio importante en el Perú que no pasara por la bendita salita del CIN. Sin embargo, luego se ha restablecido la democracia y se le ha dado el poder a los partidos, y lo que tenemos es tremendo, ¿no? O sea, es altamente probable que los últimos 3 presidentes democráticos o expresidentes democráticos terminen en la cárcel. Es una pena, lastimosamente, el ejemplo que hiciera inicialmente el señor Alan García, secundado por Montesinos y Fujimori, que provocó la más grande latrocinio en nuestro país. Esto se ha ido consumando como el Poder Judicial, tan débil, con tan poca capacidad de decisión, no ha hecho justicia, y lógicamente ha sido un ejemplo para los otros gobernantes para que puedan hacer justo y roben el dinero del Estado. Y aquel que roba dinero del Estado le quita a los más pobres su educación, sus carreteras, su salud, su desarrollo. Y eso es lo que no entienden. Lastimosamente, eso ha ocurrido. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Máximo, por habernos atendido esta mañana y por todas las experiencias que has compartido con nosotros. Muy gentil por atendernos, Máximo. Un Gracias abrazo. a ti, Nicolás. Yo estoy aquí en Machu Picchu, en la cuna de Pachacútec, donde hemos estado con el alcalde inaugurando y acrecentando las ventajas que deben recibir los alumnos para ser buenos profesionales, buenos ingenieros, buenos gobernantes. Muchas gracias, Nicolás, y saludo a todo el pueblo del Perú a través de tu radio. Abrazo a la distancia, Máximo. Un abrazo, Máximo. Porque uno se pone a pensar cómo hubiera sido la historia del Perú si se hubiera tomado otro rumbo, ¿no? Es decir, si no hubiera ocurrido el 5 de abril, ¿no es cierto? O sea que, porque yo llama la atención sobre esto, es decir, esta operación, que está claro, la idea de Montesinos, no solamente, digamos, neutraliza y liquida los partidos políticos por un buen tiempo, sino destruye al fujimorismo como partido. Es decir, como institución política, ¿no? O sea, esto pasa a ser un gobierno de Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas. El que era, acuérdate tú, el secretario general de Cambio 90, que era Andrés Reyardo, pasó a ser un paria respecto al poder. Y era el que representaba su partido, no quería partido. Sí, pues la historia pudo ser de otra manera. Totalmente. Vamos, Antero, si lo permites, a utilizar los últimos 5 minutos antes de la pausa para recibir llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422-467-4499. Escuchamos, muy buenos días, adelante por favor. Buenos días, Nicolás. Justo quería entrar y he insistido porque ese es el tema de que tú estás con... Yo tengo un respeto por el doctor Antero Flores, pero que se remita al año 92, cuando fue el golpe, y que nos diga a ver aquí al público si es Álvaro Orlandini, así como el izquierdista, el comunista, senador o diputado Malpica, no querían hacer la vacancia para que lo sacaran al chino Fujimori. Ese es el tema, por eso es que los políticos no quieren soltar la mamadera. ¿Qué fue lo que pasó con eso, Antero? Realmente no pasó nada, porque no había ninguna motivación para sacar a Fujimori ante el golpe. No había ni siquiera sospecha de que se venía el golpe, y el Congreso venía trabajando, acordémonos que le había dado facultades delegadas, y venía trabajando muy bien, y Alfonso de los Heros era el presidente del Consejo de Ministros y coordinaba con todas las agrupaciones. Coordinaba casi cotidianamente con Pero usted. a cada rato, y lo puede certificar, Alfonso. Tenemos más llamadas del público en la línea. Sí, muy buenos días, adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, señor Luca. Sí, adelante. Mire, gracias por haberme permitido que llame, ¿no? Mire, estoy escuchando comentarios acerca del 5 de abril de 1992. Bueno, el 82% estábamos de acuerdo con esa medida que tuvo el señor presidente Alberto Fujimori, porque si nos damos cuenta o hacemos un retroceso de memoria o rememoramos esos momentos vividos de terrorismo,
de caos total, las universidades tomadas por los terroristas, Sendero Luminoso, hambre, muertes, todo eso, me da una pesadilla recordar todos esos momentos. Pero gracias al señor Alberto Fujimori que puso ese el cierre del Congreso, porque mire, no se olvide que Cambio 90 tenía una pequeña minoría de congresistas. No sé si eran 4 o 5, pero era pequeño, porque era un nuevo político entrando ahí a la política, ¿no? Entonces los otros partidos eran mucho más, obviamente tenían más gente. Entonces, ¿cómo el señor Fujimori va a decir algo cuando todo el Congreso se le venía encima de él? Mientras ellos legislaban leyes a favor de que llaman de por vida, la ganancia vitalicia, no sé si ellos estaban en eso y no les interesaba lo que vivía el hambre del pueblo, la muerte del pueblo. Entonces yo no voy a eso, por eso es que el 82% de la población sí estuvimos con Fujimori. Y que viva el 5 de abril. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, es una percepción que pensaba pero... mucha gente, equivocada, pero eso era lo que pensaban. Ahora, como toda obra humana, el gobierno de Fujimori y los años que sucedieron en él han tenido cosas en rojo y cosas en azul. En azul ha tenido también la recuperación de la economía y la direccionalidad de una economía de mercado con un rostro humano que es la social de mercado. Y 2, la lucha frontal contra el terrorismo. No todo fue malo, ha habido cosas buenas y cosas malas. Tenemos más llamadas del público en la línea. Muy buenos días, adelante por favor, escuchamos. Hola Nicolás, ¿qué tal? Soy Gonzalo de Cercado de Lima. Adelante Gonzalo, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que la medida de Alberto Fujimori fue, si vemos desde el aspecto jurídico y del Estado de Derecho, sí estuvo fuera de la ley, pero preguntémonos dónde estaríamos ahora si se hubiese tomado por la vía legal. ¿Por qué digo esto? Porque para llevar a cabo todos los procesos tal cual dice decía la Constitución del 79, era hasta finales del 95. Entonces, ¿en qué momento también se iba a cambiar todo el modelo económico? Todo ese momento, todo ese tiempo era vital para Perú. Entonces, exitosa. De alguna manera se debió, creo, tomar esa medida. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, político y social y económico le exigían en el acto. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ahí he expresado 2 cosas. 1, su complacencia con el golpe y que fue necesario. Y 2, que eso permitió tener una buena constitución. Lo primero, yo creo que es una falacia. Se pudo hacer lo mismo en el sistema democrático porque, como digo, había amplísima coordinación. En lo de la constitución, por más que nos opusimos en el 1992 a su texto por montones de razones, el tiempo nos ha llevado a determinar que es igual que la Constitución histórica, que es el común denominador de las constituciones, y que mal o bien es una buena Constitución en que tiene un excelente capítulo económico. Que hay que hacer algunas reformas parciales, no total. Yo soy un convencido, como que debe regresar el Senado, por ejemplo. Hay cosas que hay que afinar. Ahora, y la regionalización, que es un desastre. Claro, yo te robaría, si lo permites, unos minutos. Vamos a la pausa y regresamos para escuchar lo que dice la gente, porque yo creo que es importante, porque hay una percepción muy acentuada de que lo que hizo Fujimori, incluso gente que dice, no, estuvo bien, y otra dice, no, en realidad, como acaba de decirnos este oyente, ¿no es cierto, Gonzalo? Dice... no, pues digamos que no fue legal. No fue legal, pero era la única salida que había para hacer las cosas que se tenían que hacer. Ese es un sentimiento generalizado. Claro, la pregunta, la percepción que tengo por el momento que yo viví personalmente es que las cosas pudieron hacerse de otra manera. El problema era quién iba a terminar con el poder, porque si tú ibas y resolvías la crisis por la vía parlamentaria, es decir, que se disolviera la Cámara de Diputados, que se convocara elecciones, entonces el fujimorismo como partido se iba a empoderar, entonces el poder de Montesinos quedaba reducido pues a una mínima expresión, en todo caso era uno más, y lo que pasó fue lo que él quiso. Vamos a la pausa, regresamos con Antero Flores Arauz, estamos recordando el 5 de abril, hace 25 años, volvemos.
Estamos en Radio Exitosa. ¿Qué hora es exactamente? Son las 11:35 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades en todo el Perú. Y está con nosotros don Antero Flores Arauz, que era congresista en el momento que se produjo el 5 de abril y que tuvo un papel muy importante finalmente en la resolución de la crisis, ¿no es cierto? Porque, es decir, lo que pretendía Máximo San Román, como lo hemos escuchado, y un sector de la oposición, es que, es decir, se regresara a la situación anterior, restableciendo, ¿no es cierto?, el Parlamento. Como Fujimori había violado la Constitución, ya no podía seguir siendo presidente, entonces Máximo San Román pasaba a ser presidente, y eso era políticamente inviable, o sea, la inmensa mayoría del país estaba en contra. Y Fujimori lo que quería, más bien Montesinos, porque yo creo que el que está detrás de todo claramente, era quedarse ahí 25 años si pudiera, ¿no? Mira. ¿Y la transacción cuál fue? Hacer una cosa en el medio de las dos. Que era lo lógico, porque tú tenías la ley sin fuerza por un lado, y por el otro lado tenías la fuerza sin ley. Entonces, ¿cómo podías conciliar el hecho de que Fujimori quisiera tener todo el poder y no volviera a ningún Congreso? ¿Y cómo podías conciliar a su vez la posición de la oposición que había que regresar a lo que había sin Fujimori y con Máximo San Román? Eran dos posiciones totalmente confrontacionales. Entonces, para acercarse, porque la población estaba con el golpe, no había otra cosa que hacer una transacción, y se hizo una transacción política. Convocamos a un nuevo Congreso, que es a su vez constituyente, y por otro lado se queda en el Ejecutivo el señor Fujimori. Y se recobraba para la oposición una tribuna, un espacio mediático para poder llegar a la población. Vamos a seguir escuchando llamadas del público, si lo permite, Santero. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, muy buenos días, Nicolás. Buenos días, adelante, por favor. Buenos días, le hablo acá de la ciudad de Cusco. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, señor Antero Flores. Bueno, básicamente para hacer un pequeño análisis con respecto a lo que pasó el 5 de abril, ¿no? El 93. Sí, básicamente están hablando del golpe de Estado. Y también hablan de que también tenía una vía por la vía democrática, donde bueno, el presidente tenía que llamar a nuevas elecciones para las cámaras que existían en su momento, y gozando de la popularidad que tenía el fujimorismo y la población que estaba harta de los políticos que estaban en el momento, obviamente Fujimori hubiera ganado y hubiera tenido la primera fuerza. ¿Cómo lo hizo? Tanto en el golpe o yendo por la vía democrática, finalmente debemos llegar a lo mismo. Claro que hubiera demorado más tiempo en uno y menos tiempo en el otro. Entonces, yo ya no veo cuál es la discusión en sí, porque Fujimori, con la popularidad, igual hubiera hecho lo que hubiera querido. Básicamente esa es mi respuesta. Y saliéndome del tema, un acoteo que pasa aquí en Cusco, en el centro histórico, es el monopolio de Movistar. Yo ya llevo muchos años tratando de cambiar de servicio a otra operadora, no voy a decir el nombre, pero Movistar cuenta con el monopolio en el centro histórico. Y el municipio, el alcalde del Cusco hasta el momento no le da los permisos necesarios a las telefónicas que quieren entrar con la libre competencia. Obviamente se sabe que el alcalde recibe pues a través de la telefónica un dinero, ¿no? Que no es lícito. Básicamente quiero denunciar eso. Muchas gracias por su información y por su opinión. En realidad, o sea, no deja de ser cierto que, pero sí hay una diferencia, ¿no es cierto? Porque lo otro era una alternativa, es decir, la alternativa de que si el Congreso no me da ¿no es cierto? El voto de confianza, lo disuelvo, convoco elecciones, todo eso es constitucional, eso permitía consolidar las instituciones, consolidar partidos. Sin ninguna duda, lo que quiere el señor es aplaudir el atajo, y el atajo no es legal. Si simplemente aceptamos los golpes de Estado y aceptamos el autoritarismo, regresamos a un sistema prácticamente monárquico. Si es bueno el rey, vive el rey. Si es malo el rey, nos fregamos.
Eso es inaceptable. El sistema democrático te permite no reelegir, cambiar congresistas si no estás de acuerdo con ellos. Te permite el cambio. En el sistema autoritario te lo tienes que soplar hasta que tengas la fuerza necesaria para sacarlo. Mira, Keiko Fujimori que está construyendo una alternativa política con fuerza popular, ha empezado por construir un partido. Eso es su mensaje constantemente. Imagínate si los fujimoristas hubieran hecho eso el año 92. Hubieran tenido muchísimo más fuerza, creo yo. Además, se les está achacando a los fujimoristas actuales algo que no es cierto, que son obstruccionistas. Yo lo que veo a este Congreso y a su mayoría parlamentaria es muy colaboradora dentro de las posibilidades de la ley. Oye, te dio el llamado voto de investidura, te dio las facultades delegadas, te aprobó el presupuesto de la República, está haciendo en la revisión de los decretos legislativos dados con las facultades delegadas sumamente, ¿qué te digo?, preciso y severo. Sin lo que se ha dado de acuerdo con las facultades pasa, pero si hay algo que va contra esas facultades delegadas y excede el ámbito que tú delegaste, lógicamente lo quito. Se está manejando, yo creo que con mucha prudencia y convenientemente. Muchas gracias, Antero Flores Arauz, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil como siempre. Muy gentil como siempre, Antero. Erika Rado está en el Congreso de la República en este momento. Adelante, Erika.